Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice la palabra de Dios: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos en esta hora y permita que los ángeles estén presentes en este lugar. Que su Espíritu Santo nos acompañe y que la bendición de Jesucristo nos llene de su presencia bendita. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, bendiga a los presentes, bendiga a los que no han llegado. Bendiga grandemente a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Señor, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, quite todo aquello que nos desenfoca, que nos desconecta de usted. Que podamos estar en el Espíritu y así recibir su verdad y su palabra. Padre, nos entregamos en sus manos. Prepárenos y habilítenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con una serie que se llama Un refugio para la familia. El refugio de la familia es Dios. Y estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. Como hemos dicho, en realidad el título es Apocalipsis, un refugio para la familia. Algunos se preguntan, ¿cómo Apocalipsis puede ser un refugio para la familia? El refugio de la familia es Dios y el libro de Apocalipsis es una revelación de Dios. Es la revelación que Dios nos dio, la revelación que nos dio en la persona de Jesucristo. El revelador es Dios y se revela como un ser en la persona de Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Apocalipsis nos hace entender y comprender que no importan las circunstancias ni los problemas que ocurran en la tierra, Dios está al control. Dios tiene el dominio de las cosas. Nada sorprende a Dios, nada está fuera de su conocimiento. Toda persona, toda familia que se refugia bajo sus alas tiene seguridad y certeza en el tiempo final o en el conflicto de los siglos. El libro de Apocalipsis se escribió para que nosotros entendamos y comprendamos la manera como Dios se interesa en la humanidad. Hablamos en el tema anterior de lo que es la apocalíptica bíblica. Y decíamos que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios da a conocer las cosas que el hombre no conoce, que el hombre no puede ver. Decíamos también que no solamente el libro de Apocalipsis tiene que ver con apocalíptica bíblica, sino que hay libros en el Antiguo Testamento y libros también en el Nuevo Testamento que tienen que ver con esta literatura bíblica, apocalíptica bíblica. Revelación de aquellas cosas que los hombres no saben, revelación de las cosas que los hombres no ven, revelación o un mapa que Dios da para que la humanidad entienda y comprenda que muy a pesar de los pesares, finalmente Dios triunfará y su iglesia triunfará. En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Isaías apocalíptica bíblica, ya hemos dicho en el capítulo 24 al capítulo 27. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39 tienen apocalíptica bíblica. En el libro de Daniel, el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12 tienen apocalíptica bíblica. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante porque usted y yo vivimos al final de la historia de la humanidad y se espera que usted y yo sepamos qué debe ocurrir y qué está ocurriendo en el tiempo en que vivimos. Usted y yo somos tan favorecidos y privilegiados que Dios nos escogió para vivir en este tiempo. Y lo mejor que podemos hacer es saber, conocer y entender el mapa de Dios, los planes de Dios, los asuntos de Dios, porque vivimos al final de la historia de la humanidad. Los teólogos llaman a esta época a un cumplimiento escatológico. Escatología es el estudio de los eventos del fin. Eschatos en griego significa lo último, lo que está al final.
Por eso, en un momento veremos la estructura del Apocalipsis y se menciona mucho esta palabra de escatología como parte de la segunda división del libro. Ya lo veremos en un momento. Cuando usted sigue leyendo el Antiguo Testamento, se encuentra en el libro de Joel, los capítulos 2 y 3, apocalíptica bíblica, cómo Dios revela cosas que ocurren al final de la historia de la humanidad. Cuando usted sigue leyendo en el Antiguo Testamento y llega al libro de Zacarías, capítulos 14 hasta el 10, capítulo 9 hasta el 14, encuentra apocalíptica bíblica. Recuerde, la apocalíptica bíblica revela, da a conocer, nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos prepara acerca de las cosas que van a ocurrir en el tiempo final. Ayer hablamos acerca del gran día de la ira de Jehová. Y vimos que el gran día de la ira de Jehová es nada más y nada menos que la segunda venida. Hoy tenemos que trabajar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la ira de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la ira de Dios? Dice, el gran día de su ira, pero ¿qué es la ira de Dios? Ese es el estudio que tenemos que ver. Siguiendo con lo de la apocalíptica bíblica y haciendo un breve repaso, entramos entonces al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, usted lee San Mateo capítulo 24 y tiene apocalíptica bíblica, habla de los eventos finales. Usted lee San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, San Lucas capítulo 21 y tiene apocalíptica bíblica. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, apocalíptica bíblica. Y finalmente, el libro del Apocalipsis. Es bueno que usted pueda entender cómo se lee el libro del Apocalipsis, porque si no lo lee en la forma apropiada, no lo va a entender. Por tal razón, anoche hablamos de las partes que tiene el libro. ¿Recuerdan la mano izquierda? La parte histórica, tiene 5 puntos. ¿Y la derecha? Escatológica. El libro tiene 2 partes como usted tiene 2 manos. Por eso decimos el Apocalipsis en las manos. La mano izquierda, la parte histórica del libro, la mano derecha, la parte escatológica. ¿Recuerdan cómo se llama el pulgar de la mano izquierda? Es el prólogo, y el pulgar de la mano derecha, el epílogo. Si usted está interesado en entender estas cosas, vaya a la página lavozdelconsolador.org y desde que abra la página arriba va a encontrar que dice PDF, un refugio para la familia. Y ahí usted da un clic y tiene todo el seminario gratis, lo puede copiar, lo puede usar, lo puede enseñar, allí tiene todo gratis. Todo lo que le voy a decir como introducción está allí y un poco más. Puede copiarlo cuando usted quiera. Si usted vive en el tiempo final de la historia de la humanidad, y ya vivo porque usted está vivo, está presente, entonces usted necesita ser un bienaventurado. En el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis, habla de bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. No se entienda que usted vive en este tiempo y no sea un bienaventurado. La palabra bienaventurado, la palabra Macario, significa bendecido de Dios. Una persona que recibe una bendición especial de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo comenzó Cristo el Sermón del Monte? Bienaventurado. La palabra bienaventurado tiene un valor muy profundo y muy interesante en la Biblia. Por eso el libro de Apocalipsis es tan apasionante, tan profundo, tan teológico, tan cristocéntrico, tan enfocado en Dios, tan especial, que así como Génesis comienza diciendo, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, el libro de Apocalipsis comienza mencionando justamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera. En el prólogo del libro, en el comienzo del libro, menciona nada más y nada menos que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el versículo 3 habla de los bienaventurados. No se entiende que una persona que viva en este tiempo y que sea cristiana no sea una persona bienaventurada. 7 veces en Apocalipsis aparece la palabra bienaventurados. Ojalá algún día podamos trabajar con esas 7 bienaventuranzas, pero vamos un poquitito rápido porque hay mucho que decir esta noche. En algunos lugares, a mí me llena de gozo saber que ustedes, no hay problema, que podemos ir a la velocidad que vamos, si es posible, un poquito más rápido. ¿Le parece bien si vamos un poquito más rápido? Parece que no le parece bien. Muy bien.
Veamos rápidamente la estructura del libro y el contenido de todo el libro. Por favor, no espere que todo esto se está grabando, todo esto lo puede ver en la página. Permítame solo presentar un pantallazo de todo lo que el libro contiene y de la parte de cada sección del libro, y luego decirle cómo debe leerse el libro. Si usted lee el Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 22, lo está leyendo de una manera incorrecta. El libro debe ser leído en una manera quiástica. La palabra quiasmo es la comparación de dos listas, la parte histórica y la parte escatológica. De eso hablamos en el tema anterior. Ahora, pero ¿cómo lo leo el libro? ¿Recuerdan que el dedo pulgar izquierdo se llama ¿cómo? Prólogo, y el pulgar de la mano derecha se llama epílogo. Y entre una mano y la otra, ¿cuántos dedos quedan? 8 dedos. ¿Cuántas visiones tiene el libro? 8. Entonces, cuando usted lee el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, tiene que detenerse y entonces leer el epílogo. Para que usted tenga un orden en las notitas que está tomando, déjeme decirle todo el contenido del libro desde el prólogo hasta el epílogo con todas las visiones, y luego vamos a combinar qué va con qué cosa. Cómo va el prólogo con el epílogo, la visión 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. ¿Cómo combinar todo? Recuerde, la página se llama lavozdelconsolador.org. Ahí tiene todo el seminario, lo puede copiar gratis, tiene todos los contenidos, tiene todo lo que le voy a decir ahora. Y puede tomar aquello, usar un seminario, enseñarle a la gente, estudiar usted también y empaparse, porque usted vive en el tiempo de la historia final de la iglesia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, usted descubre que Jesucristo le da un mensaje a las 7 iglesias. Todo comienza en el capítulo 1, versículo 10 en adelante. El capítulo 1, versículo 10 al versículo 20 presenta la escena introductoria victoriosa de la visión número 1. Cristo aparece, y aparece dejando bien en claro que Él está envuelto e involucrado con las 7 iglesias. Para abreviar, esas 7 iglesias representan 7 periodos históricos de la iglesia cristiana, y hasta nombres tienen, porque tomaron como modelo ejemplo 7 iglesias del Asia Menor. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Aunque usted no lo crea, ya todas las iglesias pasaron. Estamos en la última, la iglesia de la Odisea, que empezó en 1844, y no hay más historia de iglesias en la Biblia. La Odisea es la última. Después de esta iglesia, lo único que queda es que Cristo venga. Y esta iglesia empezó su historia en 1844. Entonces estamos viviendo bien al final del tiempo del fin. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que tenemos que estudiar hoy la pregunta, ¿qué es la ira de Dios? Y recuerde que anoche hablamos de qué significa el gran día de su ira. Y dejamos bien claro que ese gran día de su ira es la segunda venida. ¿Qué es lo que enciende la ira de Dios? ¿Cómo se define la ira de Dios? Muy bien, estamos poniendo la mesa. Hagamos el resumen ahora del contenido del libro para empezar en un momentito con el tema de la ocasión. Cuando usted toma el libro en la mano, comienza a leer el pulgar izquierdo de la mano izquierda, que es el prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 10. La primera visión de Apocalipsis está en el capítulo 1, versículo 10, la parte B, hasta el capítulo 3, versículo 22. La visión número 2, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. La visión número 3, capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 18. Y la visión número 4, capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 14, versículo 20. Esto se está grabando, no se angustie. De alguna manera la iglesia le podrá dar copia, y si no, le damos copia a nosotros, y si no, entre a la página, ahí tiene todo. Esta es la parte histórica. Vamos entonces ahora a la parte escatológica, la segunda parte del libro. No se angustie, solo estoy presentando un pantallazo general. Ya tendrá todo esto. La visión número 5, capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo número 17. La visión número 6, capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 18, versículo 24. La visión número 7, capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4.
Y la visión número 8, capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y el epílogo, la última parte del libro, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Esto es todo el contenido del libro. Muy bien, ya usted tiene el contenido del libro en las manos, ya usted sabe dónde están las cosas en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo leo el libro? Y aquí viene lo hermoso de esta cuestión. Cuando usted lee el prólogo, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10, usted se detiene en el versículo 10 y se va al capítulo 22, el versículo 6 hasta el versículo 21, que es el epílogo. Dios hizo que el libro se escribiera, el Espíritu lo inspiró con una figura literaria, una figura hebrea que se llama quiasmo, para que los enemigos del libro, los enemigos de Dios, no pudieran entender el libro si no entendían el método de lectura y no lo pudieran destruir. Por eso algunos lo leen y dicen, ¿y esto qué es lo que tú estás diciendo? Porque no saben cómo se lee el libro. Después que usted lee el prólogo y el epílogo, lee la visión número 1. Capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Cuando usted termina la visión 1, entonces tiene que leer la visión número 7. Cuando termina la visión número 3, tiene que leer la visión número 5. Y cuando termina la visión número 4, lee la número 6. Así se lee el libro. Es importante saber cómo se debe leer el libro para entender su contenido. Cuando usted lee el prólogo y después lee el epílogo, se da cuenta que muchas palabras del prólogo se repiten en el epílogo. Cuando usted lee la visión 1 y luego la 8, se queda sorprendido porque es como si de la 1 usted continuara leyendo lo mismo en la 8. En la 1 ve la iglesia militante, en la 8 ve la iglesia triunfante. En la 1 aparece Cristo caminando entre los candeleros, aparece caminando entre la iglesia, y en la 8 aparece Dios haciendo su morada, su tabernáculo, su casa en la Nueva Jerusalén con su pueblo. La iglesia triunfante, la iglesia vencerá. Dios no fracasará. Y por eso Dios es el refugio de la familia. Muy bien, yo creo que esta introducción es suficiente para que comencemos el trabajo de esta noche. Pregunto, ¿es interesante y apasionante el libro? ¿Es apasionante o no es apasionante? Cuando usted lo lee, cuando usted se empapa del libro, cuando usted se llena del libro, cuando usted se sumerge en el libro, se da cuenta que es una revelación de Dios. Decíamos en el tema anterior que todas las visiones tienen divisiones. Por ejemplo, la visión 1 y la visión 8 tienen dos divisiones. Parte número 1 de la primera división, parte 1 de la división 1 de la parte de la visión 1. Escena introductoria victoriosa. Parte 2, descripción profética básica. Y justamente esas dos divisiones tiene la visión número 8. La 1 y la 8 son muy parecidas, solo tienen dos divisiones. Ahora, de las dos hasta la visión 7 tiene 4 divisiones. Escena introductoria victoriosa, descripción profética básica, el interludio y al final la culminación escatológica. 4 partes. Ahora, lo interesante de esto es que todas las escenas introductorias victoriosas de todas las 8 visiones tienen que ver con Dios. En todas las visiones Dios está presente. En el prólogo Dios está presente. Y al final en el epílogo Dios está presente. Dios nunca está ausente. El problema de la humanidad y el problema del cristianismo de hoy es que el cristianismo se ha hecho más religioso que cristiano. Por tal razón, usted encuentra mucha gente en las iglesias que son buenos religiosos, pero no han nacido de nuevo. Buenos religiosos, pero no son arrepentidos. Buenos religiosos, pero no son convertidos. Son sencillamente personas religiosas. Lamentablemente, ni un solo religioso entrará en el reino de los cielos. Solamente entrarán los cristianos. Bueno, ¿y qué cosa es un cristiano? Una persona que conoce y ama a Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardamos los mandamientos porque amamos a Jesús. No guardamos los mandamientos para salvarnos. Guardamos los mandamientos porque amamos a Jesús, que nos dio la salvación. Somos felices de hacerlo porque hacemos lo que agrada a Dios. Es como un hijo que ama a su papá. No le obedece porque él es su papá, le obedece porque ama a su papá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros le amamos a él
porque Él nos amó primero. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces ahora la ley se convierte en la ley de la libertad. Somos felices de adorar y de alabar y de guardar los mandamientos porque hacen feliz a nuestro Padre que nos da la salvación. Y la Biblia enseña que Dios es un refugio para la familia. Cuando entendemos la palabra de Dios, cuando conocemos la Biblia, cuando nos llenamos de la Biblia, la misma Biblia crea en nosotros una mente que se conoce como la mente de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Por eso es tan importante esto de entender o comprender o estudiar el libro del Apocalipsis y llenarnos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora Pablo? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa tenemos? La mente de Cristo. ¿Qué dice Pablo que tenemos? La mente de Cristo. Por un momento, ponga cuidado a lo que vamos a decir. A ver cómo lo decimos lo más rápido posible, pero lo más preciso posible. Es muy importante tener la mente de Cristo. Es muy importante nacer de nuevo. Es muy importante tener un nuevo nacimiento. Es muy importante vivir en el Espíritu y no más en la carne. Es muy importante tener la conversión. Es muy importante el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de la mente. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de la mente. Metanoia es un sustantivo, metanoia es un verbo y significa justamente metanus, cambio, transformación de la mente. Si tenemos la mente de Cristo, ya no tenemos la mente nuestra. La mente nuestra siempre estará allí agazapada, siempre estará allí como una fiera, esperando el mejor momento para brincar y acabar con nosotros. La carne siempre pelea contra el espíritu, ¿es así o no es así? Pero en Cristo tenemos una nueva mente. Por ejemplo, hagamos rapidito un seminario por lo menos de 3 o 4 minutos para entender esto un poquito de la mente de Cristo antes de entrar en esta cuestión de la ira de Dios. Ponga cuidado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree en la Biblia, verdad? ¿Usted le cree a Dios o no? Recuerde que la base de todo esto es la Biblia y es Dios y la Biblia. Aquí no vamos a hablar de lo que dijo fulano, dijo mengano, no. Lo que dice Dios. Se supone que usted está aquí hoy porque cree en Dios y cree en la Biblia, ¿o no? Nuestro manual, la Biblia. Nuestro blanco y fin, Dios. Todo el empeño nuestro es conocer a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, dice Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quiere Dios que lo conozcan, sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios está tan empeñado en que lo conozcan que número 1 se reveló en la naturaleza. Se llama revelación general. No contento, no suficiente con esto, reveló a través del Espíritu Santo la santa palabra de Dios, que es la Biblia, revelación especial. No contento o suficiente con esto, el mismo Dios se hizo hombre y caminó en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si hoy día hay gente que no conoce a Dios, no es porque Dios no se ha revelado, es porque la gente no ha tomado el tiempo suficiente para conocer a Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? 3 cosas se necesita usted para conocer a alguien. Número 1, hablarle a la persona. Número 2, escuchar a la persona. Y número 3, pasar tiempo con la persona. ¿O no? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? 3 cosas. Le habla a la muchacha, escucha a la muchacha y pasa tiempo con la muchacha y terminan teniendo muchachos. ¿Sí o no? Porque el resultado del amor, el producto, el fruto del amor es la familia, ¿o no? Bien, vamos al seminario rapidito de 5 minutos con relación a esto de la mente de Cristo. ¿Está interesante lo de la mente de Cristo? Sí. ¿Le gustaría descubrir que usted tiene la mente de Cristo? ¿O le gustaría tener la mente de Cristo? Interesante, ¿no? Ok, vamos con la mente de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a tomar esto como punto de partida. Dice el versículo 23, ¿qué cosa dice? Siendo
renacidos, no de simiente corruptible, y como dice ahora, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué cosa dice? Renacido. ¿Qué significa renacido? Vuelto a nacer. ¿Qué significa renacidos? Vuelto a nacer. La primera vez nacimos del vientre de nuestra madre y la segunda vez nacemos de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nacemos de la palabra de Dios, cuando somos renacidos en la palabra de Dios, empezamos una experiencia espiritual. Empezamos una experiencia que no es de pecado y de cosas extrañas, sino que entonces ahora nos dan una simiente que no es de la tierra, sino una simiente que viene ¿de dónde? De arriba. Dice, sino de incorruptible. ¿Cómo es esa simiente que viene de arriba? Incorruptible. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos rapidito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Primera de Juan 3, 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de Dios. ¿Qué es lo que no peca? La simiente incorruptible. ¿Qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente que heredé de mis padres. Entonces el cristiano, ¿cuántas simientes tiene? Dos, la de abajo que heredó de sus padres y la de arriba que viene de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Eso es lindo o no es lindo? Ahora, cuando usted tiene esa simiente que viene de arriba, usted tiene que cultivarla, tiene que alimentarla. ¿Cuál es el único alimento que ella le ayuda? ¿Cuál es su leche? ¿Cuál es la leche de esa bebé? La Biblia. El diablo necesita cortar dos cosas en usted para que esa bebé no crezca ni se desarrolle. Nosotros tenemos en las iglesias cristianas muchos fenómenos espirituales, fenómenos religiosos, fenómenos porque hay gente que tiene mucho tiempo en la iglesia y no ha crecido. Se imagina un bebé con el tamaño de un chiquitín de año y medio que tenga barba y bigote y que camine. ¿Qué haría usted? El cabezón así, un fenómeno, eso es una abominación. ¿O no? A ver si o no. Eso es una abominación. Un chiquitín de año y medio que tenga barba, bigote y una melena y que camina con sonrisa. ¿Y qué es esto? Un cabezón. Esos son los fenómenos raros. Porque no crecieron espiritualmente, no se llenaron de la Biblia, no se alimentaron apropiadamente. El lugar donde nace esa simiente es la Biblia. Viene de Dios y solo se alimenta con la palabra de Dios. Usted necesita llenarse de la Biblia. Bueno, ¿y cómo sucede esto? Oigan, vamos a poner esto bien caliente ahora, bien duro, para que usted se moleste un poco, porque cuando usted se molesta, entonces usted tira una hormona que se llama adrenalina y se le quita el sueño y se le quita todo, se enoja conmigo y me pone más atención. ¿Se han dado cuenta? Cuando usted quiere pelear con alguien, usted se enoja y se concentra en la persona con quien usted está enojada porque usted quiere ver qué es lo que usted va a hacer. ¿Le parece bien si lo enojamos un poco? A ver, ¿se quieren enojar o no se quieren enojar? Pues mire que sí quiero que se enoje, así que vamos rapidito. Ahora voy a decir la cosa bien fuerte para que usted se moleste. ¿Estamos listos? Seamos sinceros. ¿Verdad que no hemos crecido espiritualmente como deberíamos crecer? Seamos sinceros, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que no nos hemos alimentado apropiadamente como Dios quiere que nos alimentemos? Hemos sacado suficiente tiempo. Le voy a poner una prueba sencilla. Por ejemplo, sume cuánto tiempo dura usted desayunándose, cuánto tiempo dura usted comiendo y cuánto tiempo dura usted cenando. Y si hace su picadera, súmelo también. ¿Cuánto tiempo dedica usted a comer? Y luego mire cuánto tiempo dedica a leer la Biblia y a orar. Se sorprenderá que usted se está muriendo espiritualmente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mientras usted más come, más se fortalece. Mientras más come de la palabra, más se fortalece en el espíritu. Bien, aquí vamos entonces, ponga cuidado. Hay tres palabras interesantes y si se lleva estas tres palabritas para la casa, bendito sea Dios. Recuerde, estamos tratando de entender eso que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, cuando habló de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerde que hablamos de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Así que ese nuevo nacimiento está en la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, no hay nuevo nacimiento. Si no está la palabra de Dios, no hay conversión. Si no está la palabra de Dios, no hay arrepentimiento.
tiene que estar presente en la Biblia, porque eso se produce en la Biblia. Y entonces, bien, 3 palabras interesantes. ¿Están listos para 3 palabras? Palabra número 1, nous. Se la tengo que poner difícil para que no digan que ustedes vinieron a perder su tiempo. ¿Cuál es la palabra número 1? Nous, N-O-U-S, nous. Esa es la palabra que significa mente. Palabra número 1, nous. Palabra número 2, dianoia. ¿Cuál es la palabra número 2? Dianoia, que es dianus. Y palabra número 3, en nous. En nos, pero en nous. E-N-N-O-U-S. ¿Por qué nos está complicando la vida, pastor? Tenemos que despertar el cerebro con la palabra de Dios para que el Espíritu pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Es en la mente que el Espíritu revela la voluntad de Dios. Es en la mente que el Espíritu trabaja, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Dame un nuevo corazón, dice el himno. Dios dice, a Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Capítulo 23, versículo 26, Dios dice, dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mi camino. ¿Qué tenemos que darle a Dios? La mente. ¿Dónde va a trabajar el Espíritu Santo? En la mente. ¿Cómo lo hace? Ahí es donde vamos ahora. ¿Qué tiene que pasar en nuestra mente para que la mente se despierte, para que la mente se habilite, para que la mente se capacite, para que el Espíritu haga de nuestra mente, la convierta en la mente de Cristo, para que el Espíritu nos dé la mente de Cristo? ¿Usted dijo que quería la mente de Cristo o no? ¿La quiere o no la quiere? ¿Se va a avergonzar de ser un cristiano? A ver, ¿se va a avergonzar o no? No, jamás. Jesucristo dijo en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Jamás nos avergonzaremos, ni debemos avergonzarnos de ser cristianos. Al contrario, si los serafines se sienten gozosos de estar en la presencia de Dios y decir, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, nosotros debemos estar felices de decir en este mundo de oscuridad que Cristo es la luz del mundo, que es nuestro Salvador, nuestro suficiente Salvador. ¿Es hermoso o no es hermoso? La gente sabe si hemos estado en comunión con Jesús. La gente sabe si estamos en comunión con Dios. La gente no es tonta. Y hay gente que sirven al demonio, sirven al diablo y sus demonios y saben si usted camina en luz o no está caminando en luz. Al tener que estar en tantos lugares y conocer a tanta gente, no saben las cosas que he tenido que vivir y las conversaciones que he tenido que tener con gente que, bueno, son fieles a lo que ellos siguen. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor, porque Dios es el refugio de la familia. 3 palabras. Vamos con la primera palabra. Llama la atención cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, da un consejo interesante. ¿Podemos leer Romanos capítulo 12, versículo 2? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Esa frase es muy interesante. No os conforméis a este siglo. O sea, no se acomoden a este mundo, no se enmarquen en este mundo, no se acomoden, no se envuelvan, no se rodeen, no se conviertan a este mundo, no se metan en este mundo. Jesucristo dijo, ellos están en el mundo pero no son del mundo. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué cosa dice? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra nous, renovación de vuestra mente, renovación de vuestra forma de pensar, renovación de los patrones de pensamientos, renovación de las estructuras mentales. Necesitamos permitirle a Dios a través del Espíritu Santo que cambie esa forma rara, rancia y extraña que tenemos de pensar. Que nos cambie esas cosas raras, colocando en nuestra mente los principios establecidos en la palabra de Dios. Nosotros somos lo que pensamos, ¿o no? ¿O no? No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo.
no se acomoden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, metamorfosis. Sí, así como un gusano se convierte en mariposa, nuestra mente mala, humana, carnal, baja y acabada y sucia y rara tiene que ser transformada y necesitamos recibir la mente limpia, pura y santa de Cristo Jesús. ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿Dios puede hacerlo o no puede hacerlo? Y Dios quiere hacerlo. Es que usted quiera que lo haga. El secreto, la palabra de Dios. Número 1. Renovación del entendimiento. ¿Han visto las casas cuando son viejas? ¿La han visto o no la han visto? Sí. Había una casa en la Gessner, en un cierto lugar de la Gessner. Y cuando íbamos subiendo por ese lugar, la casita ya estaba viejuca. Se han dado cuenta que, bueno, pero hay mucha casita un poco viejuca. Y parece que alguien se enamoró de esa casa, la compró y empezó a renovarla. Vaya a ver ahora. La hicieron más grandes. En la misma casa la empezaron a renovar y a empatarle, a ponerle cosas. Cuando usted pasa por ahí, es una belleza. ¿Es capaz el Espíritu tomar este cajón viejo que nosotros somos y transformarlo de otra manera? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Renovación, cambio, transformación, metamorfosis. Dios tiene poder para hacer esa metamorfosis. Número 1, nous. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos rapidito. Efesios capítulo 1, versículo 18. Recuerde que andamos detrás de la mente de Cristo. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra nous, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, mira, hago una oración desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 16, para que en el 17 entienda qué es lo que le estoy pidiendo a Dios, y en el 18 te estoy diciendo que le pido a Dios que alumbre los ojos de tu entendimiento. Alumbrar los ojos del entendimiento, fotizo, significa hacer que sea capaz de ver la luz, capaz de entender, capaz de comprender. Entendimiento no es nous, sino dianoia. Dianoia significa que Dios te sacuda la mente, que Dios te habilite la mente, que Dios te prepare la mente, que Dios te despierte la mente, que Dios te ilumine la mente, que Dios haga posible que esa mente carnal, mala y baja sea una mente cambiada y transformada para ver las cosas espirituales. Cuando Cristo vino a la tierra, hubo una frustración en Cristo Jesús, porque le dijo a los discípulos, aún hay muchas cosas que le quiero enseñar y ustedes no la pueden llevar ahora. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? La mente de los discípulos estaba ocupada por los intereses mezquinos de la tierra. Aun cuando se estaba despidiendo, Hechos capítulo número 1, le preguntaron, Señor, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesucristo dijo, por favor, ya no le dije que mi reino no es de este mundo. Entonces Cristo dijo, hay tantas cosas que le quiero decir, pero ahora no la pueden llevar. ¿Por qué no la podían llevar? Porque el Espíritu no había podido cambiarle la mente. Y yo le hago una pregunta, ¿necesitamos que el Espíritu nos cambie la mente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Que nos habilite la mente, sí o no? Nosotros estamos todavía esperando que Dios haga o diga cosas que hace tiempo que ya la dijo, que nos enseñe cosas que hace tiempo que ya la enseñó. Por ejemplo, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y usted dice, no, eso es cuando eso es para después. ¿Qué después ni después? Mire el versículo 10 lo que dice. Esas cosas dice que ya Dios las reveló. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Lo reveló o no lo reveló? A ver, ¿sí o no? Entonces necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos llenarnos de la Biblia, necesitamos que el Espíritu nos sacuda la mente, nos alumbre la mente, nos capacite y habilite para entender las cosas profundas y maravillosas que ya Dios reveló. Y Dios quiere hacerlo también. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nous, dianoia, y al final, en nos.
Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos rapidito. Hebreos 4, 12. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por eso es tan importante el libro del Apocalipsis. Por eso es tan importante que estudiemos este libro, que lo leamos como el libro fue escrito, que lo entendamos como Dios lo inspiró, que lo veamos como el libro es, y que el mismo libro nos ayude a entender lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿cómo dice el versículo 12? Porque la palabra de Dios es como, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice ahora? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra pensamientos es la palabra ennos. Ennos significa, o ennus significa lo que se ha depositado ahí. Los pensamientos son el resultado de lo que se ha depositado en nuestra mente, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? Que pensamos. ¿Qué hacemos antes de actuar? Pensar. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Nuestros pensamientos. Entonces la Biblia debería ser lo que hay en nuestro pensamiento. La Biblia debería ser el contenido de nuestra mente. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué hay en la mente de Cristo? La Biblia. Satanás lo tentó, respondió, escrito está. Erráis, dice Cristo, ignorando las Escrituras. Es cosa linda. Cuando usted estudia a la persona de Jesús, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted profundiza en Jesús, descubre que todo lo hizo centrado en la Biblia. San Lucas capítulo 24, versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde está enfocado? En la Biblia. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella está en la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde está enfocado Cristo? En la Biblia. ¿Cómo lees? Era la pregunta del Señor Jesús. ¿Cómo lees en las Escrituras? Cristo estaba enfocado en las Escrituras. La razón de su vida, las Escrituras. El pensamiento de su mente, las Escrituras. Todo lo rodeaba con la Escritura. Y se apoyaba en la Escritura. ¿Se imagina un cristiano, una persona que se centra así su vida? Que todo lo haga en las Escrituras. ¿Será hermoso o no será hermoso eso? ¿Será hermoso o no será hermoso? Un papá que trate a un esposo que trate a su esposa basado en las Escrituras. Un papá y una mamá que corrijan a sus hijos basado en las Escrituras. Un hogar que esté centrado en las Escrituras. Una persona que viva por las Escrituras. ¿Se imagina lo que puede pasar en esa persona? ¿Será algo maravilloso o no será algo maravilloso? A ver, ¿sí o no? Y eso crea la mente de Cristo. Bien, yo sé que algunos tienen una pregunta peligrosa. ¿Puedo hacer una pregunta peligrosa ahora? A ver, ¿puedo o no puedo? ¿Sí o no? Si quieres no hago ninguna pregunta peligrosa y sigo ya, empiezo mi sermón esta noche. Esta cuestión es el seminario aquel de los 5 minutos que ya se ha tomado más de 5. Pero ¿valió la pena el seminario este o no valió la pena? ¿Necesitamos un cambio de la mente? Recuerde la palabra metanoia y metanoeo, la palabra arrepentimiento, cambio de la mente. La palabra arrepentimiento es la palabra clave en toda la predicación del Evangelio. Juan el Bautista, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. El Señor Jesucristo, Mateo 4, 17. El apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 38. El apóstol Pablo, Hechos 17, 30. Y los apóstoles, Marcos 6, 12. Todos se centraron en una palabra, arrepentimiento, cambio de la mente. Si no hay cambio de la mente, si no hay nuevo nacimiento, perdone, usted no va a entrar en el cielo. Déjese de cuento. Cristo lo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿es un asunto serio o no es un asunto serio? ¿Es serio o no es serio? Cada uno esté seguro en su propio ánimo. Necesitamos entender eso. Bien, yo pienso que calentarle la cosa un poco más. Dejemos la cosa tranquila. Vamos a lo que venimos. La pregunta del tema es, ¿qué es la ira de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la ira de Dios? En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3, vamos rapidito, comencemos allí. Efesios capítulo 2, versículo número 3. La ira de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunto, ¿nosotros somos pecadores, sí o no? En el libro de Salmos, capítulo 58, versículo 3, dice que somos dañados desde la matriz de nuestra madre. En el capítulo 51, versículo 5 de Salmos, dice que nosotros fuimos formados en pecado. Y si usted sigue leyendo la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 12, vamos rapidito. Mire nuestro problema de pecado. Me encanta el libro de Romanos. Para mí es un maravilloso libro y es el libro que más personas ha traído a los pies de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo con relación a nuestro problema de pecado. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué cosa dice ahora? Que todos están bajo pecado. Veamos el versículo número 10 ahora. Como está escrito, ¿qué cosa? No hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23. Romanos 3:23. ¿Qué dice el versículo 23? Por cuanto, ¿qué cosa? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, en forma natural, ¿nacemos pecadores, sí o no? Sí. Aunque no pagamos el pecado de nuestros padres, pero nacemos pecaminosos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Por tal razón nacemos hijos de ira. Porque lo que enciende la ira de Dios es el pecado. Y es bueno que se entienda ahora lo que voy a decir, porque vamos a trabajar en base a esto que voy a decir en este momento. Si no hubiera pecado, no se enciende la ira de Dios. Y ahora escuche esta explicación, por favor. La ira de Dios consiste en el empeño que Dios tiene por mantener la armonía, la alegría y el gozo del universo para bendición de sus criaturas. ¿Entendieron esa definición? ¿La entendieron o no? ¿Qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Bueno en gran manera. Dios quiere que todo lo que Él hace sea bueno en gran manera porque es para beneficio de sus criaturas. Todo lo que se levanta en contra del beneficio, de la felicidad de sus criaturas, enciende la ira de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? La ira de Dios es la respuesta natural para destruir y desaparecer todo lo que daña su universo. ¿Se entiende la ira de Dios? ¿Se entiende o no se entiende? No es que Dios se pone como nosotros. No, momento. No. Si usted estudia lo que fue el diluvio, si usted estudia lo que hicieron los antediluvianos, usted se cae para atrás. ¿Cómo los antediluvianos querían cambiar la flora, la vegetación, y la fauna, los animales? Hicieron todo tipo de inventos, guiados por el diablo, para desaparecer lo que Dios había creado e inventar cosas nuevas. Y cuando Dios vio que el relajo estaba cogiendo fuerza, dijo, no, se acabó el relajo. ¿Arrasó con todo o no arrasó con todo? A ver, ¿sí o no? Mire, oiga qué interesante hizo Dios, porque no hay mejor científico que Dios. Todas esas cosas raras que habían inventado con animales y plantas, las arrancó, rompió la tierra. Si usted se da cuenta y mira toda la tierra, se da cuenta que la tierra fue rota. Rompió la tierra, levantó de abajo estructuras para que todo el agua del diluvio se fuera al fondo del mar. Dios mismo creó los espacios. Papá Dios se la sabe toda. La tierra era plana. Entonces cuando el diluvio vino y cubrió toda la tierra, entonces ¿dónde vamos a mandar toda esta agua? Fácil.
levanto las montañas y el agua que está arriba tiene que bajar. Entonces se hicieron profundidades en lo más profundo del mar y ahí se fueron esos animales feos y raros, toda esa gente mala, perversa y sinvergüenza de la época de los antediluvianos y toda esa vegetación extraña al fondo del mar. ¿De dónde están sacando el petróleo? El petróleo es nada más que eso. Número uno, las plantas. Número dos, esa gente mala y los animales. Esa combinación de esas tres cosas es lo que produce el petróleo. ¿Hay o no hay plataformas de petróleo en el mar y sacando cosas a lo más profundo del mar, sí o no? A ver, sí o no. Entonces Jehová dice, no, nadie me va a dañar mi creación. Y yo le hago una pregunta, ¿no están volviendo el mismo relajo otra vez? A ver, sí o no. Entonces, ¿qué pasa? La ira se enciende cuando usted quiere dañar la creación de Dios. Y dice que la creación gime. ¿Por qué gime? Porque le están dañando. Vaya usted a ver cómo están acabando con toda la vegetación del Amazonas, de Brasil. El único pulmón que queda y se lo están arrasando todos los días, talando los árboles, talando. Mire cómo la cosa se está cambiando. Que miren Houston lo frío que están haciendo. Mire el aguacero que cayó. Mire cómo nevó en estos días. ¿Qué está pasando? Que la tierra está comenzando a moverse porque los hombres la están destruyendo. ¿Qué dice Jehová? El relajo se va a acabar pronto. La ira de Dios es la respuesta de Dios contra los que dañan su creación. ¿Se entiende, por favor? Sodoma y Gomorra, y no hay que hacer comentario. ¿Los quemó o no los quemó? Así que Dios enciende su ira contra aquellos que dañan su creación. Ahora, cuando usted busca la palabra ira en el libro de Apocalipsis, es una belleza de estudio, porque siempre descubre en los versículos que es Dios tratando de quitar, de romper, de acabar, de destruir lo que hace daño. Si no hubiera pecado, la ira de Dios no se enciende. ¿Recuerdan ustedes a Cristo en la cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes a Cristo en Getsemaní? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo 3 veces, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la suya? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿A qué copa se refirió Cristo Jesús? A la copa de la ira de Dios. El pecado enciende la ira de Dios. Dios tiene que arrasar con el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y el mismo Dios se hizo hombre para cargar la culpa del pecado. Dios mismo fue el blanco de su propia ira, ¿sí o no? Y es lo que, si nosotros nos llenáramos más de la Biblia, entenderíamos y descubriríamos el amor que Dios nos tiene y hasta dónde ha llegado Dios para desaparecer toda esta poca vergüenza y restaurar todo y restablecer todo para nuestro beneficio. Yo no puedo entender cómo es que la gente no se entrega al Señor y se ponen de que tan duro y de que déjese monería. Hay que entregarse al Señor ya, porque más de lo que ha hecho no puede hacer. ¿Es así o no es así? No, que espérate de qué, compadre. Si Dios ya lo hizo todo para tu salvación y llegó hasta el colmo de darse él mismo y darlo todo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando Cristo en Getsemaní dijo, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estaba en la cruz clavado, ¿qué fue lo que gritó? Dios mío, ¿qué cosa? ¿Por qué me ha desamparado? En otras palabras, Dios no puede. Todo el pecado empezó a posar sobre el Señor Jesús. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si usted el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo dice o no lo dice? San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita, el verbo es airó, que carga el pecado del mundo. ¿Cargó Cristo el pecado del mundo? A ver, ¿sí o no? Entonces Cristo fue objeto de la ira de Dios. Yo me digo, ¿cómo puedo amar a nadie más que a Jesús? ¿Cómo puedo amar a nadie más que a Dios? Amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos, pero jamás le amaré más que a mi Señor. Algunos me preguntan, ¿y por qué usted viaja tanto? Y solo le contesto, porque Él me lo pidió. Me encanta venir a mi casa. Y cuando vengo de un viaje, nadie me hace salir de mi casa. Me quedo en mi casa. Como en mi casa y me quedo con mi familia. No salgo a ninguna parte. Y si salgo, voy con ellos. Voy y vengo con ellos. Porque casi todo el año estoy viajando.
Sí, amo a mi familia, pero amo más a Dios. Amo más a Dios. Porque déjeme decirle, si usted no ama a Dios con todo su corazón, usted es la persona más infeliz de la tierra. Dice Dios, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Seamos honestos, ¿verdad que no estamos buscando a Dios de todo corazón? Seamos sinceros. A ver, seamos sinceros, ¿sí o no? Cuando usted busca a Dios de todo corazón, su vida se convierte en un poder en la tierra. Entonces Cristo empieza a vivir en usted y el Espíritu toma la vida suya y la convierte en una fuente de bendición para toda la tierra. Y Dios no miente. Dios no miente. Vamos rapidito entonces al libro de Apocalipsis. Recuerde que la ira de Dios se enciende para desaparecer todo lo que daña a la creación, todo lo que daña a sus hijos, todo lo que hace daño a su familia enciende la ira de Dios. Por eso no sea usted el objeto del problema. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando tenga tiempo, lea Efesios capítulo número 5 y descubrirá cómo Dios quiere que usted, esposo, usted, papá, sea esa persona hermosa que represente a Cristo en la casa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Bueno, mejor sigamos con el asunto antes de meternos en problemas. Vamos rapidito a la Biblia, Hagamos el siguiente planteamiento. Lo primero que necesitamos es dejar bien en claro cómo es el carácter de Dios, porque el punto de partida es Dios, el punto de llegada es Dios, el proceso y desarrollo es Dios. Dios es todo, Dios es el centro, Dios es el primero, Dios es el último, todo es Dios. Si entendemos cómo es el carácter de Dios, comprenderemos por qué se enciende la ira de Dios. ¿Estamos listos? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Vamos rapidito y veamos allí que aparece la palabra ira. Éxodo 34, 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 6? Ponga cuidado. Bueno, aclaremos aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le pidió a Dios que lo quería ver? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y Dios le dijo, no, espérate muchacho. Es que mira, no hay ningún ser humano que me pueda para mí vivir. Si tú me ves, te caes muerto de una vez. Entonces papá dio cosa linda. A mí me gusta Dios. Dice el Señor, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tapar un hueco de que aquí en la roca y voy a pasar todo mi bien delante de ti, pero tú no me vas a ver. Nada más voy a dejar que tú me veas un poquito las espaldas. Qué cosa linda, mamá. ¿Le gusta a usted verle las espaldas a Dios? Papá Dios es tan hermoso que dice que Abraham era su amigo, pero que con Moisés hablaba cara a cara. ¿Se acuerdan cuando Moisés pasó los 40 días en la montaña? ¿Se acuerdan cuando bajó de la montaña que la gente no le podía ver la cara? ¿Qué pasaba con la cara de Moisés? Resplandecía. Porque ¿con quién pasó 40 días? Cuando usted pasa mucho tiempo con Dios, la gente sabe que usted estuvo con Dios. La espiritualidad no se puede aparentar, no se puede fingir. Si has estado con Dios, la gente lo sabrá. Y sabe una cosa, los más malos, la gente peor, la gente más bandida y sinvergüenza, son los que primero se dan cuenta que usted ha estado con el Señor. Hay alguna gente que se me acercan y me dicen, usted es cristiano, ¿verdad? Le digo, sí. Y entonces lo miro y le digo, y tú fuiste cristiano también, ¿verdad? Y bajan la cabeza. Y te está llevando el diablo ahora. Y tú ves una desgracia también. Y te acuerdas cuando andaba con el Señor Jesús. Y tú quisieras volver. Pero siente como que el diablo te tiene agarrado. ¿Y cómo usted sabe todo eso? Digo, tu cara lo dice. Tú tienes la cara de gente que se le está llevando el demonio. Mira esa cara, esos ojos vacíos. Mira que tú te estás hecho pedazo. Le doy duro primero. Se llama la técnica del choque para que entonces me escuches después lo que viene. Digo, sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Cosa linda, mamá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es cosa linda. Y ahí empiezan las lágrimas de una vez. Y si quieren quitar las lágrimas, digo, déjala que salgan, estate tranquilo, déjala que salgan. Es que me da vergüenza que me vean llorando. Digo, no, me da vergüenza darle a ellos que no están llorando. Es cosa linda, mamá. Ay, si le contara cosas. Bueno, entonces Dios dice, mira, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Quien va a proclamar el nombre de Dios es el mismo Dios, no es Moisés. No es Moisés que dice lo que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 34. Es Dios que lo anuncia. ¿Están listos? ¿Están listos? Mire qué cosa linda. Hay dos perfiles en lo que Dios anuncia. Está la gracia y está la justicia. ¿Qué cosa está?
La gracia y la justicia de Dios. La gracia es un don inmerecido que recibimos de Dios. Y la justicia es para los que no quieren recibir la gracia. Oh, salito, mamá. Ay, a mí me gusta Dios, me gusta el Señor. Me gusta el Señor y me gusta porque papá Dios es bien tranquilo, Él no se inmuta, papá Dios está tranquilo y sereno. Y me gusta lo que dice el Salmo 6, versículo 12. Señor dice, si no te arrepientes, te corto la cabeza. O sea, así de sencillo, Dios no se inmuta. Capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? 6, 12, ¿cómo dice? El Salmo 6, versículo 12, ¿cómo dice? Salmo capítulo 6. No, esa no es la cita. Bueno, él dice, Salmo 6:12, 7:12, dice por ahí, si no te arrepientes, él afilará su espada. 7:12, muy bien, Salmo 7, versículo 12, ¿cómo dice Dios? Si no se arrepiente, ¿qué cosa dice? Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Yo pregunto, ¿gracia y justicia sí o no? Mira, mi hijo, aquí está el arrepentimiento para que te salve. ¿No te quieres salvar? ¿No quieres el arrepentimiento? No, pues está bien. Yo arreglo mi espada y te corto la cabeza. ¿Qué pasó con los antediluvianos? ¿Predicó o no predicó? ¿Se arrepintieron? No. Pues no te preocupes, yo te arreglo. Y lo arregló. O sea, esa es la cuestión. Ahora en el capítulo 34, versículos 6 y 7 de Éxodo, aparece la gracia y aparece la justicia. Ponga cuidado, a ver si lo podemos descubrir. Capítulo 34, versículo 6. Dios proclama su nombre. Recuerde que estamos hablando de la pregunta, ¿qué es la ira de Dios? Versículo 6. Éxodo 34, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Recuerde que es Dios que proclama esto. Jehová, Jehová. ¿Qué cosa? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es Dios para la ira? Tardo. Significa que se tarda, pero llega. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Los antediluvianos, ¿cuántos años duraron? 2000. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. ¿Se tardó o no se tardó? ¿Llegó o no llegó? A ver, ¿sí o no? La historia del pecado tiene 6000 años. ¿Dios se ha tardado o no se ha tardado? Pero viene, compadre. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que ardiente como un horno viene el día de Jehová. Y va a acabar con todo este relajo y va a quemar toda esta cuestión. Muy bien, versículo número 7. 34, 7. Y ahora mire lo que dice. Que guarda misericordia a millares. La palabra Hesed, la palabra misericordia, aparece 3 veces en el versículo 6 y el versículo 7. Hesed es una palabra misteriosa y maravillosa. Misteriosa porque hay que descubrirla. En español no hay manera de traducirla. 245 palabras en español tratan de explicar Hesed y no completan el significado. Es más que misericordia, más que amor, más que bondad, más que todo. Es más que todo eso. Y Dios la repite 3 veces. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué dice ahora? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Si no acepta la misericordia, si no acepta que cargue tu iniquidad, si no acepta que pague tus pecados, si no acepta que yo cargue tus pecados, si no acepta lo que yo te he provisto, de ningún modo te voy a tener por inocente. Ay, mamacita linda. ¿Se entiende? Gracia y justicia. ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, Dios destruirá el pecado, destruirá la maldad, destruirá al diablo, destruirá a los demonios y destruirá todo aquello que daña su creación, lo destruirá. Pero ha sido paciente. ¿Ha sido cómo? Ha sido paciente. Bien, ahora hagamos un recorrido por el libro de Apocalipsis y veamos la palabra ira en el sentido o enfocado en cómo Dios quiere destruir lo que daña su creación.
La ira de Dios se manifiesta para poner todo en orden, para poner las cosas como Él las hizo, para poner las cosas como van. La ira de Dios se manifiesta no por odio, por rencor, no. Se manifiesta para que las cosas se coloquen donde tienen que estar y las cosas estén como tienen que ser para bendición de la creación, para bendición de sus hijos y armonía del universo. ¿Ustedes se han dado cuenta que en el universo todo se mueve? Las galaxias se mueven, todos se mueven, pero se han dado cuenta que no hay caos. Imagínense que una galaxia choque con otra galaxia. Y hay galaxias que están llenas de estrellas, una cantidad de constelaciones, y todo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. La Tierra está viajando en la Vía Láctea, que es la galaxia que pertenecemos. ¿Quién sabe desde que Dios la hizo? Y nada choca, porque Dios creó armonía. Dios es un Dios de orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, ¿qué dice el Señor? Que debemos hacer todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Bien, vamos a ver algunas citas de Apocalipsis que nos hablan de la palabra ira y veamos el enfoque que tiene esta palabra en relación a la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y versículo 17. Allí nos habla del gran día de la ira. ¿Cómo dice el versículo 16? Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y 17. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué decían? Nos está maltratando allá atrás, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Como dice el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, ¿qué cosa? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué dice ahora? Y de la ira del Cordero. ¿Y qué dice el versículo 17? Porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ese gran día de la ira, ¿cuándo será? La segunda venida. Cuando Dios venga por segunda vez, se acabó el relajo. ¿O no? Número 2, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Y qué dice ahora? Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Entendieron aquí? ¿A qué viene Dios? A destruir a los que destruyen la tierra. Ahí se manifiesta, ¿qué cosa? La ira de Dios. Capítulo 14, versículos 9 y 10. Recuerde que la ira de Dios se enciende para poner el orden en su creación, para destruir lo malo que destruye su creación, para quitar lo que te hace daño. Por eso el hogar, nosotros tenemos que ser claros en nuestro hogar. ¿Cómo usted le presta a su hogar al diablo para que haga cosas en su casa? No, no, no. ¿Cómo le presta a sus hijos para que el enemigo haga sus inventos? No, no, no. Cuando el Señor venga a poner la cosa en orden, todo lo que esté en desorden lo va a acabar, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no sea su familia un problema, porque si Dios llega a poner la cosa en orden y dice, ¿y la familia? No, que estamos en desorden, destruyanlo. Y no, acaben con esto también. Y vamos a acabar con todo este relajo. ¿Qué hizo en Canaán? ¿Se acuerdan cuando los israelitas fueron a Canaán? ¿Qué le dijo Dios? Me acaban con todo. ¿Por qué? Porque se habían dedicado y consagrado a los demonios. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. ¿Cómo dice el versículo 9? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, ¿qué dice el 10? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿A qué le va a pasar a esa gente? El Señor lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque adoraron a alguien que no es Dios. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos haciendo? Hay tantas cosas bonitas que quisiéramos leer, pero tenemos que resumir. Vamos a resumir. Vamos a resumir. Capítulo 14, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra
y echó, ¿qué cosa dice ahora? Las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, ¿qué cosa dice? Se consumaba la ira de Dios. Recuerde que la ira de Dios se manifiesta para destruir todo aquello que hace daño a su creación. Bueno, si quiere leer más, lea el capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 7, capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, versículo 19, capítulo 19, versículo 11 al 20. Lea, pero ahora vamos a ir a la parte de la recta final en los minutitos que me quedan. ¿Qué es esto de fuego y azufre? Cuando la ira de Dios se manifieste en la manera como se ha de manifestar, ¿cómo lo hará? Mire lo que dice Jesús en San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Vamos rapidito. Mateo 25, 41. Dios no ha hecho fuego para los seres humanos. Dios hizo un fuego para quemar al diablo y sus demonios. Pero hay personas que no se entregan al Señor y entonces el Señor le dice, bueno, ¿ustedes se quieren quemar con el diablo? Sí, pues los quemo. El problema es resuelto. Mire lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién prepararon ese fuego? No sé, no recuerdo, pero creo que sí, que aquí una vez le hablé, ponga cuidado, acerca de las profecías del tiempo del fin. 5 parábolas del tiempo del fin. Cristo habló en San Mateo 24, última parte, y San Mateo 25, acerca de las 5 parábolas. Ponga cuidado. Cristo explicó que la iglesia cristiana estaría en 2 grupos, uno contra el otro. En la primera parábola se conoce como ladrón en la noche, los que velan esperando al Señor y los que están descuidados. En la segunda parábola, el siervo fiel y prudente que le da alimento a la casa en su tiempo, y el siervo malo que hace daño al siervo fiel y prudente, 2 grupos. Número 3, las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes que tienen suficiente aceite y 5 vírgenes fatuas o sinvergüenzas que no están preparadas para cuando vayan a dormir. Número 4, las parábolas de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al de 5 hizo 5, el de 2 hizo 2 y el de 1 lo escondió. 2 grupos también. Y número 5, ovejas y cabritos. A las ovejas le dirá, la pone a la derecha y le dice, vení, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dirán, Señor, ¿pero cuándo hicimos eso? Como le hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí. Pero a la de la izquierda le dirá, a ustedes apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus demonios. Querido, querida, ¿usted va a estar a la derecha o a la izquierda? Ahora asegúrese usted dónde va a estar usted. No, que Dios misericordioso, acuérdese de los antediluvianos. No, que Dios misericordioso, acuérdese de Sodoma y Gomorra. No le venga con cuento al Señor. Ponga sus cosas claras con el Señor. Y no es un asunto familiar, ni es un asunto de la iglesia, es un asunto personal. Amén. Así que usted o está a la derecha o está a la izquierda, déjese de cuento. Asegúrese de estar a la derecha, porque los que están a la izquierda lo van a quemar junto con el demonio. En el capítulo 20, versículo 10 del libro de Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. En el capítulo 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y al final dice, estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En el Salmo 11, versículo 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 22, habla de fuego y azufre. La pregunta es, ¿esta gente hasta cuándo se estará quemando? ¿Se van a estar quemando ayonos? ¿Ton ayonos? ¿Se van a estar quemando? No. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos 12 al 18, habla de aquel grande querubín cubridor. Habla de Lucifer, que ahora se llama Satanás. En el versículo número 18, ¿cómo dice Ezequiel 28,
18. ¿Hasta cuándo se estará quemando Satanás? Dice el versículo 18, y te puse en ceniza en la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Dónde lo puso en ceniza? En la tierra. ¿Dónde está el enemigo del diablo? En la tierra. Así que nada más se van a quemar hasta que se convierta en ceniza. Número 2, los perdidos, los malos, ¿hasta cuándo se van a quemar? Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10, dice que se quemarán hasta que se han convertido ¿en qué? Lo pone en fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, fuego y azufre. Y tú esos malos, ¿hasta cuándo se van a quemar? Malaquías capítulo 4, versículo 3. Creo que traemos al gareta lo que están allá atrás pasando los versículos, ¿verdad? Malaquías capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice el versículo número 3? Ahora sí. Malaquías capítulo 4, versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué convertirá Satanás? En ceniza. ¿En qué convertirá a los malos? En ceniza. ¿Y si ya son ceniza, se van a estar quemando? No, ya se quemaron. ¿Le gustaría a usted quemarse con Satanás? Porque esto es una democracia, ¿o no? Yo no tengo planes de quemarme con el enemigo. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo número 6, ¿qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Hasta cuándo se quemaron? Mira lo que dice la Biblia. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo se quemaron Sodoma y Gomorra? Hasta que se hicieron ceniza. Mi pregunta, ¿qué enciende la ira de Dios? Todo lo que hace daño a su creación. ¿Qué hará Dios a todo lo que daña a su creación? Lo quemará hasta convertirlo ¿en qué? En ceniza. Y ahora lea en su casa tranquilito, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 14. Me interesa mucho. Mira el versículo 7 lo que dice. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, ¿qué dice ahora? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo número 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué cosa dice? Quemadas. Yo le pregunto, la gente se afana tanto, no solo por vivir o existir o estar cómodo, sino por ganar, 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 ganar. Mi pregunta es, y cuando el Señor venga con todo ese afán que usted acumuló, toda esa cosa que usted acumuló, ¿qué le va a pasar a todo eso? Lo van a quemar, compadre. Equilibre su tiempo. Saque el tiempo que necesita para trabajar y vivir, pero saque suficiente tiempo para estar en comunión con Dios. Hay gente que tiene que rentar storage para guardar cosas que nunca la van a usar. Y toda esa bobería se va a quemar. Y veo que hay más storage y más storage. Y digo, ¿pero qué es lo que le pasa a la gente? ¿O no? ¿Sí o no? Versículo 11. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados. ¿Qué cosa dice? Se fundirán. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo número 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo número 3, y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y que dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo número 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué cosas dice? Pasaron. Y dice el versículo 5, aquí termino. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono?
Dios dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Alabado es el nombre de Dios. Yo le pregunto, ¿quiere que su familia esté en ese día, en ese momento presente para morar con Dios? Entonces póngase en pie conmigo. Ay, queridos, queridos y queridas, si nosotros le creyéramos a Dios, si nosotros le creyéramos a Dios, si tomáramos la firme decisión de vivir conforme a su palabra y vivir como Él quiere, de todo lo que Él dice y enseña, el mundo vería en nuestra vida la mano todopoderosa de Dios. ¿Se tendrán que tomar esa decisión? Que vivamos para la gloria de Dios. A ver, ¿sí o no? Que tomemos la Biblia y la hagamos el centro de nuestra vida. Que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, ¿se atreve a tomar esa decisión? Sinceramente. A ver, ¿sí o no? ¿Se atreve usted a levantar la mano conmigo y decirle al Señor, Señor, hoy quiero renovar mi pacto con usted? Señor, gracias por su palabra. ¿Se han dado cuenta que solamente hemos estudiado la Biblia? A ver, ¿se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Que solo es lo que dice la Biblia, lo que la Biblia enseña. Si usted se aferra a la Biblia, si usted se somete a la Biblia, no hay nada ni nadie que lo pueda dañar, porque Dios está comprometido con su palabra. Permítame esta noche orar por un grupo especial. Escuche, por favor. Yo quiero orar por cada padre y cada madre. Si usted es papá o mamá, me gustaría orar con usted. Tenemos un compromiso grande delante de Dios con nuestros hijos. ¿Se atreve usted a pasar al frente conmigo, si usted es papá o mamá, para que nos presentemos delante de Dios? Venga conmigo al frente. Si usted tiene hijos o hijas, si usted es papá o es mamá, si usted no tiene ni hijo ni hija, pues espérese, esté tranquilo donde está, pero si usted es padre o madre, si tiene hijos, venga conmigo, vamos a presentarnos delante de Dios. Que Dios se convierta en el refugio para nuestra familia. Vamos a decirle a Dios que si de alguna manera hemos estado haciendo daño a su creación, llámese familia, llámese hijo, llámese hija, o llámese naturaleza, llámese como sea, si hemos estado dañando su creación, que Dios nos perdone, para que no seamos objeto de su ira, pero que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para que nuestra vida refleje el carácter de Dios. Que seamos como Noé y su esposa, Noé, su esposa y sus hijos, que seamos luz en medio de la oscuridad de este mundo. Que seamos hallados verdaderamente a tono con la voluntad de Dios. Querido Padre, nos presentamos ante el trono de su gracia, Señor, para hallar gracia en el oportuno socorro. Venimos ante usted para pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Sí, querido Dios, agradecemos todas sus bondades, sus mercedes, agradecemos todas sus bendiciones, agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. Agradecemos que nos ha dado a Jesús para que en Él alcancemos salvación y vida eterna. El cuidado que ha tenido para con nosotros, su protección, el trabajo de los ángeles, la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Agradecemos todo lo que ha hecho. Pero Padre, le confesamos sinceramente ahora, aquí ante usted, que nos da vergüenza del descuido que hemos tenido en nuestra comunión con usted, nuestra relación con usted. No hemos dedicado suficiente tiempo para estar en comunión con usted. Las cosas, los compromisos han absorbido nuestro tiempo y nuestra vida y venimos ante usted, Señor, a pedir perdón. Perdónenos, oh Dios, pero permita que su Espíritu venga a nuestra vida y nos organice, nos habilite, nos prepare, Señor, y que tome la dirección y el control de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Que el Espíritu Santo guíe nuestro hombre interior. Que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé poder para estar en su presencia, Dios. Padre amado, que nuestros hijos cuando nos miren puedan ver la belleza y la santidad de su carácter. Que el Espíritu Santo pueda transformarnos de gloria en gloria a su imagen. Que nuestro hogar sea un testimonio fiel en este mundo de pecado y de maldad. No hacemos ninguna promesa a Dios, no le prometemos nada porque nuestras promesas son como telarañas y usted ha dicho claro en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Pero Padre, usted dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Le entregamos la voluntad, Señor. Produzcalo en nosotros, cámbienos y transfórmenos. Si por ventura hay algún padre o madre en esta noche, alguna persona presente que tiene que entregarse a usted, que lo haga ya. Si hay personas en el valle de la decisión, que no pierdan más tiempo, que lo hagan ya. Porque a través del santo bautismo, sus nombres son registrados en el libro de la vida. Entonces son conocidos como ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos, como hijos e hijas del Dios Altísimo. Entonces usted tiene derecho sobre sus vidas. Entonces puede preparar un lugar para ellos y ellas en la patria celestial. Dios, gracias por su palabra. Gracias por estar con nosotros. Diríjanos, denos su bendición y llévenos ahora en paz de vuelta al hogar. A todos aquellos que escuchan este mensaje a través de la radio o lo siguen a través de la internet o la televisión, bendígales también, Señor. Y Padre, como Noé y su familia, permita que cada uno de nosotros con nuestra familia seamos esas personas que llenen de luz este mundo de oscuridad y presenten su palabra y su verdad para que millones de almas se salven. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.